¿Cuándo te diste cuenta de que tus padres habían perdido completamente el rumbo? Tenía 16 años, parada en el techo del garaje de nuestra casa con una botella de vodka en la mano, mientras mi madre, desde abajo, me animaba a gritos a saltar a la piscina. Intenta romperte el brazo, me decía, señalando la cicatriz de su codo. Tú puedes. Mis padres estaban obsesionados con la idea de que eran personas perfectas, que habían vivido vidas perfectas. Cada error que cometieron, según ellos, fue un paso necesario para convertirse en quienes eran hoy. Por eso, esperaban que repitiéramos sus mismas decisiones, a la misma edad, incluso sus estupideces, como saltar borracha a una piscina. Cuando nació mi hermano mayor, Adam, mi padre se sentó y escribió toda su historia de vida, año por año, como si fuera un manual para que él lo siguiera. A los 7 años, lo obligó a jugar béisbol, aunque Adam odiaba los deportes, porque así lo había hecho él. A los 9, lo obligó a pelear con un niño en la escuela, igual que él. Se emocionó cuando Adam se rompió la nariz, porque a él también le había pasado. Así desarrolló su espíritu de lucha, decía. Mi madre hizo lo mismo conmigo y con mi hermana Cece. Tenía una línea de tiempo gigante en la pared de su oficina, con fotos, entradas de diario y recortes de periódico. Cuando cumplí 13 años, me sentó y me dijo, «Este es tu manual de instrucciones para convertirte en mujer». Le pregunté qué pasaría si no quería hacer algo que ella había hecho, y respondió, «Entonces serás una versión peor de lo que podrías ser». Y se negó a criar hijas inferiores. El seguimiento comenzó de inmediato. Me obligó a cortarme el cabello en un horrible corte bob, porque ella lo había hecho a mi edad. Tuve que dejar el equipo de fútbol, que amaba, porque mi madre nunca había practicado deportes. A los 14 me hizo empezar a fumar cigarrillos, igual que ella. Aunque dejó de fumar a los 23, decía que esos 9 años le enseñaron sobre la adicción y el autocontrol. Reprobar álgebra a propósito fue obligatorio, porque ella lo había hecho. Cuando le dije que arruinaría mi promedio, respondió, «Yo reprobé álgebra y salí bien». Así que, claramente, reprobar era parte de salir bien. Adam lo tuvo peor. A los 14, mi padre lo arrastró a un estudio de tatuajes y lo obligó a hacerse una calavera en el hombro, porque él se había hecho uno a esa edad y ahora lo lamentaba. Necesitas experimentar el arrepentimiento de un mal tatuaje para entender las consecuencias permanentes, decía. A los 15, lo obligó a estrellar el auto a propósito, conduciendo hacia una zanja, porque él había hecho lo mismo. Adam terminó con una conmoción cerebral, y mi padre lo celebró como un gran logro. Cece tuvo que perforarse las orejas con una aguja de coser a los 12 años, igual que mi madre. Se le infectaron tanto que terminó en la sala de emergencias, pero lo peor fue el incidente del techo. En su cumpleaños 16, mi madre se emborrachó en una fiesta, saltó del techo del garaje a la piscina y se rompió la clavícula. Lo contaba como un momento crucial en su vida. Así que, en mi cumpleaños 16, me organizó una fiesta. Me emborrachó y me dijo que tenía que saltar del techo de nuestro garaje a la piscina. Estaba aterrada. Le dije que no quería hacerlo y ella respondió, «Yo también tenía miedo, pero lo hice igual y eso me hizo valiente». Me quedé ahí arriba, mirando la piscina, mientras mi amiga me observaba y mi madre grababa todo, gritando palabras de aliento. Solo pensaba en su clavícula rota y en cómo podía morir si caía mal. Pero todos me miraban y mi madre se impacientaba, así que salté. Fallé por completo y aterricé en el patio de concreto. Me rompí la pierna en 3 lugares y me fracturé la cadera. En el hospital, mi madre parecía molesta porque lo había arruinado. «Yo caí en la piscina sin problemas, así que no debiste comprometerte del todo», dijo. Los médicos preguntaron qué había pasado y ella mintió. Estaba jugando bruscamente. Al llegar a casa, me hizo comparar las radiografías de mis lesiones con las suyas y dijo, «Mira, las dos tenemos prueba de que sobrevivimos a nuestros 16 años». Al día siguiente, le conté todo a mi consejera escolar, el cigarrillo, las clases reprobadas, el salto y todo lo demás. Ella llamó a los servicios de protección infantil y nos sacaron de la casa a mí, a Cece y a Adam. Nos quedamos con mi tía durante 3 meses, y por primera vez en mi vida pude ser yo misma. Volví al equipo de fútbol, dejé de fumar y empecé a sacar buenas notas. Adam dejó de tener pesadillas sobre el accidente de auto. Las orejas de Cece finalmente sanaron, pero mis padres llegaron al tribunal con un abogado y cajas de pruebas. Tenían sus líneas de tiempo, diarios y fotos que demostraban que todo lo que nos obligaron a hacer, ellos lo habían hecho primero. Su abogado argumentó que los padres tienen derecho a criar a sus hijos según sus propios valores y experiencias. Trajeron a un psicólogo que testificó que modelar comportamientos para los hijos es una crianza normal. Mi madre dijo que solo intentaba darnos el regalo de su sabiduría. Mi padre dijo que Adam se estaba volviendo débil sin su guía. El juez parecía incómodo, pero dijo que, aunque los métodos eran poco convencionales, los padres tienen derecho a establecer expectativas para sus hijos. Esa misma noche, nos devolvieron a casa. Mi madre sacó su línea de tiempo y señaló la edad de 16 años y medio. Me sonrió y dijo, «A esta edad, me quedé embarazada de mi primer novio.
así que supongo que debemos conseguirte un novio rápidamente. Entramos por la puerta principal, y mi madre ni siquiera esperó a que dejáramos las bolsas. Escuché sus pasos en el piso de madera y luego me llamó. Cuando llegué, estaba frente a la pared de la línea de tiempo, con los brazos cruzados. Señaló una entrada específica con el dedo, la de los 16 años y 5 meses, embarazada de su primer novio, escrita con su letra pulcra. Me miró con una sonrisa brillante, como si anunciara algo emocionante. Me dijo que necesitábamos encontrar un chico mayor adecuado, en 2 semanas para que yo pudiera mantenerme en el cronograma. Me quedé ahí, sintiendo que el estómago se me caía. Seguía hablando de lo importante que era este hito, y de cómo había moldeado todo lo que vino después en su vida. Asentí y dije, está bien. ¿Qué más podía hacer con mi padre parado justo detrás de mí en la puerta? Fui a mi habitación, cerré la puerta y me acosté en la cama, mirando el techo. Las palabras del juez seguían resonando en mi cabeza. Los padres tienen derecho a criar a sus hijos según sus propios valores. Pero esto no se trataba de valores. Obligarme a quedar embarazada a los 16 no era crianza, era otra cosa por completo. Me hice una promesa en ese momento. No los dejaría controlar mi cuerpo, sin importar lo que hicieran. No sabía cómo los detendría aún, pero sabía que tenía que idear algo. El techo tenía manchas de agua viejas que parecían continentes, y las seguí con la mirada mientras mi mente corría entre posibilidades. Después de la medianoche, escuché un suave golpe en mi puerta. La abrí y encontré a Adam parado ahí, con cara de cansado y asustado. Hizo un gesto con la cabeza hacia su habitación, y lo seguí por el pasillo. Cuando entramos, Cece ya estaba sentada en el suelo de Adam, con las rodillas pegadas al pecho. Hablamos en susurros. Adam dijo que necesitábamos hablar sobre lo que había pasado en la corte y lo que nuestra madre había anunciado. Cece empezó a llorar en silencio, y me senté a su lado, poniendo mi brazo alrededor de sus hombros. Adam dijo que no podíamos hacer más cosas peligrosas como el salto del techo o el accidente de auto. Todos estuvimos de acuerdo en eso. Luego sugirió que averiguáramos cuáles eran los próximos requisitos del cronograma para saber a qué atenernos. Saqué mi teléfono y empezamos a hacer una lista de las cosas que recordábamos de los cronogramas de nuestros padres. Era una lista larga. Cuando terminamos, ya eran casi las 2:00 de la mañana, y estábamos exhaustos y asustados. A la mañana siguiente, en el desayuno, mi madre ya estaba sentada a la mesa cuando bajé. Tenía su café y un paquete de cigarrillos al lado de su plato. En cuanto me senté, deslizó un cigarrillo hacia mí a través de la mesa. Lo miré y negué con la cabeza. Le dije que estaba intentando dejar de fumar. Su cara cambió y adquirió una expresión tensa alrededor de la boca. Dijo que necesitaba volver a aprender disciplina, que su cronograma no era opcional y que lo había entendido antes de ir a la corte. Empujó el cigarrillo más cerca de mi plato y esperó. Podía sentir a mi padre observando desde la puerta de la cocina. Tomé el cigarrillo y lo puse en mi bolsillo, y le dije que lo fumaría después. No parecía feliz con eso, pero lo dejó pasar. En la escuela, iba camino a mi casillero cuando mi consejera, Puja Moss, apareció en el pasillo. Tocó mi brazo suavemente y preguntó cómo habían salido las cosas en la corte. Por su cara, supe que ya sabía que no había ido bien. Nos quedamos ahí, junto a los casilleros, mientras los demás estudiantes pasaban corriendo a clase. Empecé a explicarle sobre volver a casa y que mi madre anunció de inmediato el cronograma del embarazo. Vi cómo el rostro de Puja palidecía y su mano se apretaba alrededor de la carpeta que llevaba. Me pidió que fuera a su oficina durante el almuerzo para darle detalles específicos que pudiera anotar. Dijo que necesitaba fechas y palabras exactas si las recordaba. Le dije que estaría ahí. Apretó mi hombro y se alejó rápidamente hacia la oficina de consejería. Esa tarde, estaba en mi habitación haciendo la tarea cuando escuché que sonó el teléfono de la casa abajo. Escuché a mi padre responder. Hubo una larga pausa y luego su voz se volvió fuerte. Me acerqué sigilosamente a la parte superior de las escaleras para escuchar. Solo podía escuchar el lado de mi padre, pero supe que era mi tía Claire. Dijo algo sobre dejar de interferir con la familia. Luego lo repitió más fuerte. Luego colgó a mitad de la frase mientras ella seguía hablando. Escuché que caminaba por la sala, y hubo un sonido de tirón. Luego el teléfono se desconectó de la pared. Escuché que se abrió y cerró un cajón. Volví a mi habitación antes de que me pillara escuchando. Al día siguiente, después de la escuela, tomé el autobús a un barrio diferente y encontré una tienda de productos naturales. Caminé mirando vitaminas y proteína en polvo hasta estar segura de que nadie me observaba. Luego, encontré la sección con cigarrillos de hierbas que parecen reales pero no tienen tabaco. Compré 3 paquetes con el dinero que había ahorrado de mi cumpleaños. La cajera no hizo preguntas. Cuando llegué a casa, puse los de hierbas en mi mochila y escondí los paquetes reales que mi madre seguía dándome al fondo de mi armario, detrás de unos zapatos viejos. Así, Cece no los encontraría y intentaría fumarlos. Cuando mi madre me veía fumar,
Podía usar los falsos y no notaría la diferencia. 2 días después, mi madre me llamó a su oficina después de la cena. Me dijo que me parara frente a la pared del cronograma. Señaló diferentes fotos y entradas del diario sobre su primer novio. Dijo que se llamaba Derek y que él tenía 18 años cuando empezaron a salir. Ella tenía 16. Salieron durante 4 meses. Explicó cada detalle como si me estuviera dando instrucciones para un proyecto. Dijo que tenía hasta acción de gracias para encontrar a alguien similar. Luego dijo que necesitaba empezar el proceso que llevaría al embarazo para marzo. Seguía usando la palabra proceso, como si fuera algo clínico y planeado. Me quedé ahí, asintiendo y tratando de no vomitar. Me mostró fotos de Derek y describió su personalidad y el tipo de auto que manejaba. Cuando finalmente me dejó ir, fui directamente al baño y cerré la puerta con llave. Tarde esa noche, cuando todos dormían, tomé mi teléfono y fui a la oficina de mi madre. Encendí solo la lámpara del escritorio para que no hubiera mucha luz. Fotografié cada sección de la pared del cronograma. Me aseguré de tomar fotos claras de la entrada del embarazo y todas sus notas manuscritas sobre experiencias de vida necesarias. Tomé fotos de las páginas del diario en su escritorio que mencionaban a Derek. Fotografié todo lo que pude encontrar que documentara lo que ella estaba planeando. Luego volví a mi habitación y revolví en el cajón de mi escritorio hasta encontrar mis papeles de alta del Hospital del Salto del Techo. Hice copias en la impresora del pasillo y las escondí dentro de mi libro de matemáticas, entre las páginas sobre ecuaciones cuadráticas. A la mañana siguiente, me desperté con los gritos de mi padre afuera. Me asomé por la ventana y lo vi haciendo que Adam saliera al patio. Mi padre lo llamaba entrenamiento de dureza, pero en realidad solo lo empujaba y lo obligaba a mantenerse en pie. Vi las manos de Adam temblando mientras intentaba mantenerse firme y recibir los golpes. Su cara estaba pálida y seguía retrocediendo antes de que mi padre lo tocara. Apreté mi frente contra el vidrio frío y me sentí enferma al saber que mi padre realmente creía que esto ayudaba a Adam a convertirse en hombre. Después de unos 20 minutos, mi padre finalmente dejó que Adam volviera a entrar. Adam pasó frente a mi habitación sin mirar a nadie y escuché que su puerta se cerraba suavemente. Esa tarde, en la cena, mi madre dejó su tenedor y me miró directamente. Dijo que había estado investigando e identificó a 3 chicos mayores que podrían servir como candidatos a novios. El primero se llamaba Tyler y tenía la tercera hora libre cuando yo tenía hora de estudio. El segundo era Marcus, que se quedaba tarde para la práctica de baloncesto los martes y jueves. El tercero era alguien llamado Ethan, que trabajaba en la cafetería los fines de semana. Sacó un papel doblado con sus horarios de clase escritos con su letra pulcra. Señaló el nombre de Tyler y sugirió que podía organizar un encuentro yendo a la biblioteca durante la hora de estudio, cuando él estaría ahí. Mi estómago se retorció en un nudo duro al darme cuenta de que no solo lo estaba planeando, sino que estaba tratando activamente de hacer que mi embarazo ocurriera en su cronograma exacto. Asentí y dije, está bien, aunque cada parte de mí quería gritar. Mi padre preguntó si entendía la importancia de seguir el camino, y dije que sí. Mi madre sonrió y dijo que me ayudaría a elegir ropa que llamara la atención de Tyler. Después de la cena, fui directamente a mi habitación y me acosté en la cama, mirando el techo. Seguí pensando en marzo y en cómo eso estaba a solo 5 meses de distancia. A la mañana siguiente, en la escuela, fui a la hora de estudio como siempre. Saqué un cuaderno y miré la página en blanco durante mucho tiempo. Luego empecé a escribir todo lo que realmente quería para mí. Escribí fútbol en la parte superior porque era lo que más extrañaba. Luego escribí matemáticas y ciencias, porque solía ser buena en eso antes de que mi madre me hiciera reprobar álgebra. Escribí tal vez la universidad, aunque no sabía qué estudiaría. Escribí definitivamente no un bebé a los 16 en letras mayúsculas. Escribí quiero elegir mi propia vida. Al final, miré la lista y sentí que algo se abría en mi pecho. Arranqué la página con cuidado y la doblé en un pequeño cuadrado. Luego caminé hasta el fondo de la biblioteca, donde nadie iba nunca. Encontré un libro grueso sobre la antigua Roma en el estante de abajo y deslicé mi papel doblado entre 2 páginas al azar. Se sentía como dejar prueba de que la verdadera yo existía en algún lugar, incluso si nadie podía verme en casa. Después de la escuela, iba camino al autobús cuando alguien llamó mi nombre. Me di la vuelta y vi a Puja parada junto a la puerta de la oficina de consejería. Me hizo señas para que me acercara y la seguí adentro. Cerró la puerta y se sentó en su escritorio. Dijo que había estado pensando mucho en mi situación, que quería establecer un sistema para que pudiera hablar con ella en cualquier momento sin que mis padres lo supieran. Sacó un montón de pase de pasillo y explicó que había creado sesiones de tutoría y grupos de estudio falsos como excusas. Si necesitaba verla,
Solo tenía que usar uno de los pases y venir a su oficina. Prometió que todo lo que le dijera se mantendría privado, a menos que hubiera un peligro inmediato. Pregunté qué contaba como peligro inmediato, y dijo cualquier cosa que involucrara daño para mí o mis hermanos. Le agradecí y tomé 3 de los pases de pasillo para guardar en mi mochila. El sábado por la mañana, mi madre entró temprano a mi habitación. Me dijo que me levantara porque íbamos a la cafetería cerca de la escuela. Pregunté por qué y dijo que había organizado que, accidentalmente, me encontrara con Ethan. Colocó un conjunto de ropa en mi cama, un suéter azul y unos jeans que, según ella, se veían accesibles. Me dijo que tuviera la mente abierta y recordara que esto se trataba de seguir el camino que la había convertido en quien es hoy. Me vestí lentamente y la seguí al auto. En la cafetería, me hizo entrar sola mientras ella esperaba afuera. Pedí una bebida y me senté en una mesa, tratando de verme normal. Un chico con delantal se acercó a limpiar la mesa de al lado. Mi madre me había mostrado su foto, así que supe que era Ethan. Sonrió y dijo, «Hola». Yo respondí, «Hola». Preguntó si iba a la preparatoria y dije que sí. Luego su gerente lo llamó de vuelta a la barra y se fue. Me quedé sentada otros 20 minutos y luego volví al auto. Mi madre preguntó cómo había ido y dije que bien. Parecía satisfecha. El lunes por la mañana, fui directamente a la oficina de Puja antes de la primera clase. Usé uno de los pases de pasillo, aunque aún no lo necesitaba. Me dejó entrar y me senté en la silla frente a su escritorio. Le conté todo sobre el cronograma del embarazo. Le expliqué la fecha límite específica de marzo y cómo mi madre estaba tratando activamente de emparejarme con chicos mayores. Le mostré el papel con sus horarios que mi madre había hecho. La cara de Puja se puso muy seria. Sacó un bloc de notas legales amarillo y empezó a escribir todo con fechas y horas. Me pidió que repitiera ciertas partes para asegurarse de tener los detalles correctos. Luego dejó su pluma y me miró. Dijo que tenía que reportar esto porque lo que mi madre estaba planeando contaba como coerción sexual de una menor. Sentí una pequeña chispa de esperanza mezclada con miedo por lo que pasaría cuando mis padres se enteraran. Esa misma tarde estaba en la oficina de Puja nuevamente. Tenía su teléfono en altavoz y hablaba con alguien llamado Dean. Reconocí su voz de cuando CPS vino a nuestra casa antes. Puja explicó los nuevos desarrollos y leyó de sus notas sobre el cronograma del embarazo y los emparejamientos. La voz de Dean sonaba cansada, pero dijo que el caso aún estaba técnicamente abierto para monitoreo. Dijo que esta información significaba que necesitaba programar otra visita a casa. Preguntó si el viernes funcionaría y Puja dijo que sí. Después de colgar, pregunté si mis padres sabrían que yo lo había dicho. Dijo que sabrían que alguien había reportado nuevas preocupaciones, pero no necesariamente quién. 2 días después, el teléfono de la casa sonó durante la cena. Mi padre respondió y su cara se puso tensa. Escuchó durante unos 30 segundos y luego dijo que el viernes estaría bien. Después de colgar, nos dijo que Dean venía para una visita de seguimiento. Mi madre se levantó de inmediato y empezó a recoger los platos, aunque no habíamos terminado de comer. Pasó los siguientes 2 días limpiando todo. Me hizo quitar el polvo de su oficina, incluyendo la pared del cronograma. Hizo que Adam organizara el garaje. Hizo que Cece limpiara su habitación hasta que pareciera que nadie vivía ahí. El jueves por la noche, mi padre nos sentó a todos en la sala. Nos hizo ensayar lo que diríamos cuando Dean viniera. Tuvimos que practicar decir que estábamos felices de estar en casa. Tuvimos que practicar decir que estábamos aprendiendo mucho de su guía. Tuvimos que practicar sonreír y actuar normal. El jueves por la mañana, antes de la escuela, hice algo arriesgado. Fui a la oficina de mi madre y la encontré sentada en su escritorio. Le pedí que me explicara el cronograma del embarazo una vez más porque quería asegurarme de entenderlo correctamente. Pareció complacida de que lo tomara en serio. Habló durante casi 10 minutos sobre cómo quedar embarazada a los 16 años, y medio le enseñó responsabilidad y propósito. Dijo que la obligó a crecer y convertirse en la mujer que estaba destinada a ser. Todo el tiempo que hablaba, tenía mi teléfono en el bolsillo grabando todo. Nunca se dio cuenta. Después de que terminó, le agradecí y fui a la escuela. En el baño, guardé el archivo de audio en 3 lugares diferentes: mi teléfono, mi correo electrónico y una aplicación de almacenamiento en la nube que descargué. Ese mismo día pasó algo más. No lo supe hasta después, pero mi tía Claire fue al juzgado. Presentó documentos solicitando la tutela temporal de los 3. Un juez revisó su solicitud y asignó a alguien llamado guardian ad litem para investigar. La persona se llamaba Rowan Benedict. Su trabajo era representar nuestros intereses y descubrir qué era realmente mejor para nosotros. Dean llamó a Puja esa tarde para contárselo. Dijo que era un desarrollo positivo porque significaba que nuestras voces serían escuchadas por separado de las de nuestros padres. El viernes durante el almuerzo, mi teléfono sonó con un número que no reconocía. Casi no contesté, pero algo me hizo responder. Una voz de mujer dijo, «Hola», y preguntó si era yo. Dije que sí. Se presentó como Rowan Benedict,
y dijo que Puja le había dado mi número. Explicó que era una guardian ad litem, lo que significaba que su trabajo era descubrir qué era mejor para mí y mis hermanos. Dijo que tendría la oportunidad de hablar con un juez en privado sobre lo que quería que pasara. Preguntó si tenía tiempo para hablar y dije que sí, aunque el almuerzo casi terminaba. Me hizo preguntas básicas sobre la escuela, el hogar y cómo estaba. Di respuestas cortas porque otros estudiantes estaban alrededor. Dijo que volvería a llamar pronto y que tendríamos una conversación más larga. Después de colgar, me quedé ahí, sosteniendo mi teléfono y sintiendo que tal vez las cosas finalmente empezaban a moverse en una dirección que no involucraba seguir el cronograma de mi madre. Esa tarde, mi madre tocó la puerta de mi habitación y me dijo que fuera a la sala para lo que llamó una charla de salud. Me senté en el sofá mientras ella sacaba un cuaderno y lo abría en una página con fechas y números escritos por todas partes. Explicó que a los 16 años había llevado un registro muy cuidadoso de su ciclo menstrual, porque entender la fertilidad era importante para las mujeres. Me preguntó cuándo había empezado mi último periodo y cuánto solían durar mis ciclos. Di respuestas vagas, como hace unas 3 semanas y bastante regulares. Mientras escribía todo, me preguntó si experimentaba cólicos, qué tan abundante era mi flujo y si había notado algún cambio en el último año. Cada pregunta se sentía como si estuviera mapeando mi cuerpo sin permiso. Dijo que quería que empezara a llevar un registro de mi ciclo en un diario, igual que ella, porque me ayudaría a entender mi ventana de fertilidad. Asentí y dije, ok, aunque no tenía intención de darle esa información. Habló durante casi 20 minutos sobre la ovulación, el tiempo, y cómo se quedó embarazada de Adam porque entendía su cuerpo. Todo el tiempo tomé notas mentales de cada cosa invasiva que decía para contárselo a Puja después. Cuando finalmente terminó, me palmoteó la mano y dijo que ahora tendríamos estas charlas regularmente, ya que estaba en la edad adecuada para este tipo de guía. A la mañana siguiente, esperé a que mi madre se fuera a trabajar, y luego llamé a la oficina de mi médico desde mi celular en el baño. La recepcionista respondió, y pregunté si podía obtener copias de mis registros médicos de cuando me rompí la pierna el año pasado. Dijo que necesitaba la firma de un padre en el formulario de liberación, ya que era menor de 18 años. Le dije que era para un proyecto escolar sobre historia de salud personal, y que mi maestra necesitaba documentación de una lesión grave. Sonó escéptica, pero dijo que lo consultaría con la gerente de la oficina. Le envié un mensaje a Puja durante la primera clase y le expliqué lo que estaba intentando hacer. Respondió que tenía una cita de consejería programada conmigo para el miércoles por la tarde, y que podríamos decir que necesitaba los registros para solicitudes universitarias o algo que sonara oficial. Dijo que llamaría ella misma a la oficina del médico y lo arreglaría para que mis padres no se enteraran. Antes del almuerzo, me había enviado un mensaje diciendo que todo estaba listo y que podía recoger los registros durante nuestra cita del miércoles. El domingo por la noche, estaba en mi habitación haciendo la tarea cuando escuché que mi padre llamaba a Adam abajo. Me acerqué sigilosamente a la parte superior de las escaleras y escuché. Mi padre le dijo a Adam que era hora de otro tatuaje para conmemorar un arrepentimiento, tal como lo requería el cronograma original. Dijo que ya había hecho una cita en la tienda de tatuajes para el martes por la tarde. La voz de Adam salió tranquila pero firme. Dijo que no se haría otro tatuaje. La casa quedó completamente en silencio. Contuve la respiración, esperando que mi padre explotara, pero en su lugar solo preguntó qué quería decir Adam. Adam repitió que no se haría otro tatuaje y que ya no seguiría esa parte del cronograma. La voz de mi padre se volvió más fuerte, preguntando quién se creía Adam para rechazar un requisito del cronograma. Adam dijo que era alguien que no quería más tatuajes que lamentaría. Mi padre empezó a gritar sobre la falta de respeto y la generación débil, y cómo Adam estaba tirando por la borda el regalo de su guía. Mi madre salió de su oficina preguntando qué pasaba. Mi padre le dijo que Adam se negaba al tatuaje, y el rostro de mi madre palideció. Le preguntó a Adam si entendía lo que esto significaba, y Adam solo asintió. Mi padre salió furioso por la puerta principal, y escuchamos que su auto arrancaba y se alejaba a toda velocidad. Después de que mi padre se fue, fui a la habitación de Adam y encontré a Cisse ya sentada en el suelo. Adam temblaba un poco, pero se veía aliviado. Hablamos en susurros sobre lo que acababa de pasar, y estuvimos de acuerdo. Era la primera vez que alguno de nosotros se negaba directamente a un requisito del cronograma. Dije que necesitábamos una manera de obtener ayuda rápido si las cosas se ponían peligrosas. Cisse sugirió que creáramos algún tipo de señal de emergencia. Adam sacó su teléfono y dijo que todos deberíamos guardar el número de la tía Claire bajo un nombre falso para que nuestros padres no supieran que lo teníamos. Lo guardé como lugar de pizza en mis contactos. Adam
Adam lo guardó como gimnasio. Cece lo guardó como biblioteca. Luego Adam dijo que necesitábamos una palabra clave que le dijera a la tía Claire que viniera a buscarnos de inmediato o llamara a la policía. Sugerí cronograma, ya que era algo que nunca le enviaríamos normalmente. Todos estuvimos de acuerdo y practicamos enviar el mensaje de prueba y borrarlo. Adam nos hizo prometer que solo lo usaríamos en una emergencia real, cuando realmente necesitáramos ayuda de inmediato. Nos quedamos ahí un rato sin decir mucho, solo sabiendo que habíamos cruzado algún tipo de línea esa noche. El resto de la semana pasó en un silencio intenso. Mi padre apenas le hablaba a Adam. Mi madre seguía dándome miradas significativas, como si estuviera decepcionada de que no hubiera defendido el sistema del cronograma. El viernes por la tarde, llegó Dean para la visita programada a casa. Mis padres se transformaron instantáneamente en anfitriones encantadores. Mi madre hizo té y sacó galletas. Se sentó con Dean en la mesa del comedor y explicó su filosofía de crianza como enseñanza experiencial, donde los niños aprenden viviendo las mismas experiencias formativas que sus padres sobrevivieron. Lo hizo sonar razonable y reflexivo. Mi padre habló sobre lo importante que es transmitir la sabiduría a través de experiencias compartidas en lugar de solo charlas. Dean asintió y tomó notas sin mostrar lo que pensaba. Nos hizo algunas preguntas sobre la escuela y las actividades. Todos dimos las respuestas ensayadas sobre estar felices de estar en casa y aprender mucho. Dean se quedó casi una hora haciendo preguntas amables y observando cómo interactuábamos. Cuando se fue, agradeció a mis padres por su tiempo y dijo que presentaría su informe en unos días. Después de que el auto de Dean se alejó, el rostro de mi padre cambió. Dijo que no habíamos estado lo suficientemente entusiastas durante la visita y que necesitábamos recordar que CPS estaba buscando razones para interferir. Como castigo, nos asignó tareas del cronograma. Adam tuvo que limpiar el garaje y organizar el viejo equipo de béisbol de mi padre. Cece tuvo que revisar las joyas de mi madre y pulir todo. Yo tuve que reorganizar la oficina de mi madre, incluyendo quitar el polvo de la pared del cronograma. Subí con un paño y pulidor para muebles. La pared del cronograma ocupaba toda la pared trasera de la oficina, con fotos, entradas de diario y recortes de periódico organizados por año. Mientras quitaba el polvo de cada sección, tomé fotos con mi teléfono, asegurándome de capturar la entrada del embarazo y las entradas sobre el salto del techo y los cigarrillos. El diario de mi madre de cuando tenía 16 años estaba en el escritorio. Lo hojeé y encontré páginas donde había escrito sobre quedarse embarazada y lo asustada que estaba, pero también cómo le dio propósito. Tomé fotos de esas páginas también. Anoté citas en la aplicación de notas de mi teléfono, como quedar embarazada a los 16 años y medio fue lo que me hizo. Y Derek no se quedó, pero la experiencia me enseñó todo sobre el sacrificio. Me aseguré de dejar todo exactamente como lo encontré, para que no supiera que había estado documentando. El lunes por la mañana, fui directamente a la oficina de Puja antes de la primera clase. Cerró la puerta y sacó un formulario oficial con el membrete de la escuela. Dijo que estaba completando una declaración de informante obligatorio, enfocándose específicamente en el riesgo de coerción sexual del cronograma del embarazo. Me pidió que confirmara los detalles sobre la fecha límite de mi madre y su emparejamiento activo. Le conté todo, incluyendo la cita de café que mi madre intentó organizar y la charla de salud sobre fertilidad. Puja lo escribió todo con fechas y horas exactas. Cuando terminó, hizo 2 copias. Me dio una y me dijo que la guardara en un lugar seguro, donde mis padres no la encontrarían. Dijo que estaba guardando el original en un gabinete con llave en la oficina de consejería. Explicó que esta declaración iría a CPS y a Rowan, y que sería parte del registro oficial sobre lo que estaba pasando en nuestra casa. Esa misma semana, la tía Claire también estaba trabajando en algo, aunque no supe todos los detalles hasta después. Pasó días revisando papeles y archivos de cuando nos quedamos con ella. Encontró el boletín de Adam de esos 3 meses, mostrando que sus calificaciones habían mejorado en todas las materias. Encontró la lista del equipo de fútbol que probaba que me había reincorporado. Reunió registros médicos de las citas de seguimiento de CC, mostrando que sus infecciones de oído se habían curado completamente después de dejar la casa de nuestros padres. Escribió una declaración describiendo nuestras rutinas diarias en su casa y cómo habíamos prosperado con reglas normales y libertad para tomar nuestras propias decisiones. Envió todo a Rowan como evidencia de que nos iba mejor fuera del control de nuestros padres. El martes siguiente, Rowan llamó y preguntó si podía entrevistarme en privado en la escuela. Puja arregló para que usáramos un aula vacía durante mi hora libre. Rowan se sentó frente a mí en un pupitre de estudiante y dijo que quería escuchar todo con mis propias palabras. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación de audio de mi madre, explicando el cronograma del embarazo. Rowan escuchó sin interrumpir. Luego le mostré las fotos de la pared del cronograma con la entrada del embarazo claramente visible. Le mostré las fotos de las entradas del diario de mi madre. Saqué los papeles de alta del hospital del salto del techo,
que mostraban que me había roto la pierna en 3 lugares y fracturado la cadera. Rowan miró todo cuidadosamente y hizo preguntas sobre fechas, quién estaba presente y exactamente qué se dijo. Nunca se vio conmocionada u horrorizada, solo enfocada y profesional. Tomó notas y hizo copias de todo lo que le mostré. Cuando terminamos, me agradeció por ser tan minuciosa con la documentación y dijo que todo esto sería muy importante para que el juez lo viera. El miércoles por la tarde, mi madre me llamó a la sala, donde estaba sentada con su planificador. Dijo que había organizado para que tomara café con el chico mayor el sábado por la tarde a las 2:00. Ya le había enviado un mensaje a su madre para concretarlo. Sentí que el estómago se me caía, pero mantuve la voz tranquila. Le dije que tenía demasiada tarea este fin de semana y que mis piernas aún me dolían por la lesión antigua cuando caminaba demasiado. Se molestó y dijo que estaba poniendo excusas. Dije que realmente no podía hacerlo este fin de semana y pregunté si podíamos posponerlo. Me miró fijamente durante un largo momento. Finalmente, suspiró y dijo, bien, lo reprogramaríamos para el próximo fin de semana, pero que necesitaba tomarme esto en serio porque el cronograma no se seguiría solo. El jueves después de la escuela, Puja me llevó a una clínica de salud en un pueblo cercano, donde nadie conocía a mi familia. El edificio era pequeño y sencillo, con un estacionamiento medio vacío. Entramos juntas y Puja esperó en el vestíbulo mientras yo llenaba formularios usando un nombre falso para mi contacto de emergencia. La enfermera que me llamó tenía el cabello gris y ojos amables, y no preguntó por qué estaba sola, solo explicó las diferentes opciones de control natal, y preguntó cuál quería. Elegí las pastillas porque eran las más fáciles de esconder. Me dio una bolsa de papel pequeña con 3 meses de suministro, y un folleto sobre tomarlas a la misma hora todos los días. Le agradecí y me fui, y Puja me llevó a casa sin hacer preguntas. Esa noche, escondí las pastillas dentro de una caja vieja de tampones en mi baño, donde mi madre nunca miraría. El viernes por la tarde, mi padre entró a mi habitación y empezó a revisar mi mochila buscando su cargador de teléfono. Lo vi sacar carpetas y cuadernos. Luego se detuvo y sostuvo el folleto de la clínica que había olvidado tirar. Lo miró y luego a mí, con una expresión en su rostro. Le dije que era para un proyecto de clase de salud sobre educación reproductiva y que teníamos que visitar diferentes instalaciones médicas para aprender sobre los servicios. Seguía mirando el folleto y podía ver que no me creía del todo, pero no podía probar nada. Finalmente, lo puso de vuelta en mi bolsa y se fue sin decir nada más. En cuanto se fue, agarré toda mi documentación de mi mochila, mi armario y mi escritorio. Tomé los registros del hospital, las fotos de la pared del cronograma y las grabaciones de audio, y puse todo en una carpeta. El lunes por la mañana, antes de la escuela, fui a mi casillero y escondí la carpeta detrás de mis libros de texto, donde mis padres nunca la encontrarían. Durante la primera clase, mi teléfono vibró y vi el número de Rowan. Pedí ir al baño y la llamé de vuelta desde el pasillo. Explicó que estaba presentando una moción para que yo testificara in cámara, lo que significaba que hablaría con el juez en privado en su oficina, sin mis padres presentes. También estaba solicitando órdenes de protección interinas que prohibirían a mi madre y padre obligarme a realizar requisitos peligrosos del cronograma mientras durara el caso. Dijo que la audiencia probablemente se programaría en 2 semanas y que necesitaba seguir documentando todo. Esa tarde, mi padre le dijo a Adam que manejara hasta la tienda a comprar víveres. El rostro de Adam se puso blanco y empezó a respirar muy rápido, como si no pudiera obtener suficiente aire. Sus manos temblaban tanto que dejó caer las llaves del auto en el suelo. Mi padre le gritó que las recogiera, y Adam solo se quedó ahí respirando cada vez más rápido, con todo su cuerpo temblando. Saqué mi teléfono y empecé a cronometrarlo mientras anotaba todo lo que veía. El episodio duró 4 minutos, antes de que Adam finalmente se calmara lo suficiente, como para decir que no podía manejar. Mi padre se enojó y se fue a la tienda él mismo. Guardé mis notas con la hora y la fecha, para que hubiera un registro de cómo el accidente de auto forzado aún afectaba a Adam. El martes por la mañana, mi madre me atrapó afuera sin un cigarrillo. Me hizo volver adentro y me sentó en la mesa de la cocina mientras ella se paraba sobre mí. Sacó uno de sus paquetes de cigarrillos reales y puso uno frente a mí, y me dijo que lo fumara. Ahí mismo. Lo encendí y di unas caladas mientras ella miraba, y luego finalmente se fue. En cuanto se fue, salí afuera y cambié a mis cigarrillos de hierbas por el resto del día. Guardé el paquete real que me había dado en mi habitación para que Cece no lo encontrara y intentara fumarlo. El miércoles por la tarde, estaba haciendo la tarea cuando vi a mi madre publicando en las redes sociales. Había subido fotos de nuestra familia haciendo actividades juntas, con un largo pie de fotos sobre tradiciones orgullosas y enseñar a los niños a través de la experiencia. Capturé todo en pantallazos, incluyendo las marcas de tiempo, y todos los comentarios de sus amigos, diciendo qué maravillosa era nuestra familia. Envié los pantallazos a Puja, quien dijo que los reenviaría a Rowan y Dean. El jueves por la tarde, mi teléfono sonó y era Rowan,
quien llamó para decir que había presentado su moción esa mañana. La corte había programado una audiencia para la semana siguiente. Me recordó que tendría la oportunidad de hablar con el juez en privado y explicar exactamente lo que estaba pasando. Me dijo que fuera honesta y específica, sin exagerar nada. Esa noche, en la cena, mi padre anunció que tendríamos tiempo en familia sin teléfonos. Nos hizo entregar nuestros teléfonos a los tres y los encerró en el cajón de su escritorio. Me acosté temprano y esperé hasta escuchar que se cerraba la puerta del dormitorio de mis padres. Luego me levanté y saqué mi teléfono viejo de detrás de los libros en mi armario. Lo había mantenido cargado por si acaso. Envié un mensaje a la tía Claire y a Puja diciendo que estaba bien, pero que la comunicación podría ser difícil por un tiempo. El viernes por la mañana, alguien envió un consejo anónimo a la línea directa de CPS con un clip de mi grabación de audio adjunto. No sabía quién lo había hecho, pero me alegraba que alguien lo hubiera hecho. Esa tarde, Dean llamó a la casa y escuché a mi padre responder. Dean dijo que haría una visita no anunciada al día siguiente. El rostro de mi padre se puso tenso, y mi madre se veía preocupada cuando se lo dijo. Podía decir que estaban asustados por lo que Dean podría encontrar. El sábado por la tarde, sonó el timbre y Dean estaba parado en nuestro porche sin previo aviso. Mi madre intentó ser amable y le ofreció café, pero él dijo que necesitaba ver toda la casa. Ella empezó a darle un recorrido y intentó saltarse su oficina, pero Dean dijo que necesitaba ver cada habitación. Entró a su oficina y se detuvo frente a la pared del cronograma. Se quedó ahí durante mucho tiempo, leyendo todas las entradas con sus fechas y descripciones. Mi madre habló rápido, explicando que era solo historia familiar y tradición, y una forma de preservar recuerdos. Dean no dijo nada, solo siguió leyendo y tomando notas, y vi cómo su rostro se ponía más serio a medida que avanzaba por la pared. Tomó notas durante 15 minutos seguidos sin decir nada. Luego pidió tomar fotos de la pared, y mi madre no podía decir que no realmente. Fotografió cada sección, hizo zoom en la entrada del embarazo, y tomó fotos de sus notas manuscritas sobre experiencias de vida necesarias. Mi madre siguió hablando más rápido, intentando explicar que era solo tradición familiar y una forma de transmitir sabiduría. Pero el rostro de Dean se mantuvo serio y profesional. Le agradeció por el recorrido y dijo que estaría en contacto. Luego se fue sin el café que ella había ofrecido. Después de que se fue, mi madre fue directamente a su oficina y cerró la puerta. Y la escuché por teléfono con su abogado, hablando en voz baja y preocupada. El lunes por la mañana siguiente, mi padre despertó a Adam temprano y le dijo que era hora de practicar pelea. Adam intentó decir que tenía tarea, pero mi padre lo arrastró afuera al patio, donde ya esperaba un niño del vecindario. Vi desde mi ventana cómo mi padre los hacía pelear, empujando a Adam con más fuerza cada vez que intentaba retroceder. El niño del vecindario le dio puñetazos en las costillas a Adam y mi padre seguía gritándole que golpeara de vuelta, que mostrara espíritu, que recordara que esto construía carácter. El rostro de Adam estaba rojo y respiraba con dificultad, pero mi padre no lo dejaba parar. Después de 20 minutos, mi padre finalmente dijo que era suficiente y Adam entró, sosteniéndose el costado. Al día siguiente en la escuela, vi moretones por todas sus costillas y brazos durante la clase de gimnasia. Durante mi sesión de consejería con Puja, le conté lo que había pasado y preguntó si Adam dejaría que le tomara fotos. Le envié un mensaje y vino a su oficina durante su hora libre. Puja documentó cada moretón con su teléfono, asegurándose de obtener tomas claras que mostraron la extensión del daño. Agregó las fotos a un archivo en su computadora etiquetado con nuestro apellido y la fecha actual. El martes, durante el almuerzo, me senté en la biblioteca con un cuaderno y escribí todo lo que había pasado desde que nos devolvieron a casa. Describí el cronograma del embarazo, los cigarrillos, la práctica de pelea, todo con detalles específicos, fechas y horas. Al final, escribí que si algo me pasaba, quería vivir con la tía Claire, y anoté su nombre completo y número de teléfono. Sellé la carta en un sobre y escribí, abrir si algo me pasa, en letras grandes en el frente. Después del almuerzo, fui a la oficina de Puja y le entregué el sobre. Leyó lo que había escrito en el frente, y su expresión se puso triste pero decidida. Prometió guardarlo a salvo, y lo encerró en su archivador, justo al lado de la carpeta con las fotos de los moretones de Adam y toda la otra documentación que había estado recolectando. El miércoles por la tarde, la tía Claire condujo para encontrarse con Dean en su oficina. Llevó una carpeta con fotos de su casa, copias de su horario de trabajo y un plan escrito sobre cómo supervisaría a los tres. Dean revisó todo mientras ella explicaba que tenía un dormitorio de repuesto que podíamos usar, que vivía en el mismo distrito escolar, así que no tendríamos que cambiar de escuela, y que sus reglas se basaban en seguridad y respeto. En lugar de obligarnos a copiar la vida de alguien más, le mostró a Dean el boletín mejorado de Adam de cuando nos quedamos con ella antes, la lista de mi equipo de fútbol,
probando que me había reincorporado, y registros médicos mostrando que las infecciones de oído de Sissy se habían curado completamente. Dean tomó copias de todo y dijo que lo incluiría todo en su próximo informe a la corte. La tía Claire preguntó qué más podía hacer para ayudar, y él le dijo que lo mejor era estar disponible y seguir documentando qué tan bien nos iba cuando estábamos con ella. El jueves por la mañana, todos tuvimos que ir a la corte para mediación. Nos sentamos en una sala de conferencias con mis padres en un lado de la mesa, y yo, Adam y Sissy en el otro. Estaba el abogado de mis padres, más Dean y Rowan. El mediador les pidió a mis padres que explicaran su enfoque de crianza, y mi madre comenzó un largo discurso sobre herencia y tradición, y cómo solo intentaban transmitir las lecciones que los hicieron quienes son. Mi padre habló sobre construir carácter a través de la experiencia y dijo: "Los niños de hoy son demasiado blandos porque los padres los protegen de todo". Luego el mediador me pidió que explicara mi perspectiva. Mantuve mi voz tranquila y objetiva, aunque mis manos temblaban debajo de la mesa. Dije que tenía miedo de cuál sería el próximo requisito del cronograma, que no quería quedar embarazada a los 16, que tenía miedo de lastimarme otra vez como cuando salté del techo. No lloré ni grité. Solo expuse los hechos tan claramente como pude. Adam habló sobre el accidente de auto y cómo aún tenía pesadillas. Cece mostró las cicatrices en sus orejas por los aretes infectados. Mis padres seguían diciendo que malinterpretábamos sus intenciones, que todo lo que requerían era algo que ellos habían sobrevivido, así que no podía ser tan peligroso. Durante un descanso, Rowan me llevó aparte a un pasillo vacío. Me contó algo que había descubierto durante su investigación, que la madre de mi madre había usado métodos de control similares con ella cuando era niña. A mi madre se le había obligado a seguir la línea de tiempo de su abuela, igual que a nosotros se nos obligaba a seguir la de mi madre. Por un segundo, sentí un destello de simpatía, entendiendo que mi madre aprendió esto de su propia infancia y probablemente pensaba que era normal. Pero luego recordé el salto del techo, los huesos rotos y la fecha límite del embarazo, y supe que esa explicación no lo hacía aceptable hacer lo mismo con nosotros. Rowan parecía leer mi rostro, porque asintió y dijo que el trauma puede transmitirse a través de generaciones, pero eso no significa que tengamos que aceptarlo o repetirlo. El viernes por la mañana fue el testimonio in camera, lo que significaba que podía hablar con el juez en privado, sin mis padres en la sala. Me senté en su oficina con solo él, Rowan y una taquígrafa que escribió todo lo que dije. El juez me pidió que explicara lo que estaba pasando en casa y saqué mi teléfono. Reproduje la grabación de audio de mi madre explicando el cronograma del embarazo, con todos los detalles específicos sobre quedar embarazada para marzo. Le mostré las fotos de la pared del cronograma con las entradas sobre actividades peligrosas. Presenté mis registros del hospital del salto del techo, con la documentación de 3 huesos rotos y una cadera fracturada. Expliqué en detalle sobre el plan de embarazo, la fecha límite que mi madre había establecido y cómo estaba tratando activamente de encontrarme un novio mayor para que sucediera. El juez escuchó atentamente y hizo preguntas aclaratorias sobre fechas, horas y exactamente qué habían dicho mis padres. Preguntó si me sentía segura en casa, y le dije con honestidad que no sabía qué me harían hacer después. Preguntó qué quería que pasara, y dije que quería vivir con la tía Claire, donde pudiera ser yo misma sin seguir la historia de vida de otra persona. Esa misma tarde, el juez emitió órdenes de seguridad interinas. Las órdenes decían que mis padres no podían obligarnos a realizar actividades peligrosas, que tenía acceso garantizado a la consejería escolar sin interferencias, y que Dean tenía que hacer visitas de monitoreo semanales para asegurarse de que estuviéramos bien. Las órdenes no nos sacaban del hogar aún, pero creaban reglas que mis padres tenían que seguir o estarían en desacato a la corte. Rowan explicó que estas eran protecciones temporales mientras continuaba el caso, y que el juez estaba tomando la situación en serio, aunque aún no estuviera listo para cambiar la custodia. Cuando llegamos a casa esa tarde, mis padres leyeron las órdenes de la corte y sus rostros estaban tensos y enojados, pero no dijeron mucho. Mi madre puso los papeles en su escritorio y mi padre salió afuera a cortar el césped, aunque ya casi estaba oscuro. La semana siguiente, mi madre me dijo que no podía ir a la práctica de fútbol. Dijo que era castigo por mi testimonio en la corte y que necesitaba aprender que había consecuencias por ir en contra de la familia. Saqué mi teléfono y le mostré la sección de la orden de la corte que garantizaba mi acceso a las actividades escolares. La leyó 2 veces. Luego llamó a su abogado mientras yo esperaba allí. Después de una conversación de 10 minutos, colgó y me dijo que podía ir a la práctica. Agarré mi equipo y fui al campo. Y durante todo el tiempo que estuve haciendo ejercicios, me sentí más fuerte de lo que me había sentido en meses. La orden de la corte realmente estaba funcionando, realmente me estaba protegiendo, y por primera vez,
Creí que tal vez las cosas realmente podían cambiar. 2 días después, en la cena, mi padre anunció que llevaría a Adam afuera a practicar la experiencia de conducir hacia una zanja que estaba en su cronograma. Adam dejó su tenedor y dijo, no, que no lo haría. El rostro de mi padre se puso rojo y empezó a gritar sobre falta de respeto y desobediencia, y cómo la corte no tenía derecho a interferir con su crianza. Adam se mantuvo tranquilo y dijo que la orden de la corte lo protegía de actividades peligrosas. Mi padre se puso más fuerte, gritando que conducir hacia una zanja le enseñó sobre consecuencias y que Adam necesitaba la misma lección. Estaba gritando tan fuerte que las ventanas temblaban y podía ver a los vecinos mirando desde sus patios. Uno de ellos sacó su teléfono y me di cuenta de que estaban llamando a alguien, probablemente a la policía. 10 minutos después, 2 oficiales de policía tocaron a nuestra puerta principal. Mi padre respondió e intentó actuar normal, pero su rostro aún estaba rojo de gritar. Los oficiales dijeron que habían recibido una llamada sobre una perturbación doméstica y que necesitaban hacer una verificación de bienestar. Entraron y hablaron primero con mis padres. Luego pidieron hablar con Adam y conmigo por separado. Un oficial me llevó a la cocina mientras el otro hablaba con Adam en la sala. Le conté sobre las órdenes de la corte y le mostré la copia que llevaba en mi teléfono. Le expliqué que mi padre había estado intentando que Adam hiciera algo peligroso y que Adam se había negado basado en las órdenes de protección. El oficial escribió todo en un cuaderno y dijo que estaba contento de que conociéramos nuestros derechos. Preguntó si nos sentíamos seguros y dije que sí, siempre que se siguieran las órdenes de la corte. Antes de irse, ambos oficiales se aseguraron de que Adam y yo tuviéramos el número de no emergencia guardado en nuestros teléfonos. Dijeron que llamáramos en cualquier momento que nos sintiéramos inseguros, o si nuestros padres intentaban violar las órdenes de la corte. Redactaron un informe de incidente anotando los gritos y la participación previa de CPS, y le dieron el nombre de Dean a su supervisor para que el informe se agregara a nuestro expediente. El lunes por la mañana, Rowan me llamó antes de la escuela y dijo que estaba presentando una moción de modificación. Tenía el informe policial del viernes por la noche y documentos de puja que mostraban que mi madre intentó prohibirme la práctica de fútbol justo después de que el juez emitiera las órdenes interinas. Rowan dijo que estaba solicitando una audiencia de emergencia porque mis padres seguían violando las instrucciones de la corte y el comportamiento empeoraba en lugar de mejorar. Preguntó si había pasado algo más durante el fin de semana y dije que no. Mis padres habían estado callados y tensos, como si estuvieran planeando algo pero aún no habían actuado. Dijo que siguiera documentando todo y que la llamara de inmediato si alguno de los padres intentaba imponernos requisitos del cronograma a mí o a mis hermanos. Esa tarde mi madre me esperaba junto a mi casillero cuando terminó la escuela. Agarró mi brazo y dijo que íbamos a tomar café con el chico mayor ahora mismo, que ya le había enviado un mensaje y nos encontraría en 20 minutos. Me solté el brazo y le dije claramente que no iba a ir a ningún lado con ella. Se le puso una expresión en la cara como si la hubiera abofeteado y empezó a decir que era ingrata y que no entendía que quedar embarazada a los 16 la había convertido en quien es hoy. Ya tenía mi teléfono en el bolsillo grabando, porque había empezado a hacer eso cada vez que estaba sola con alguno de mis padres. Seguía hablando de cómo el embarazo le enseñó responsabilidad y propósito, y que yo estaba tirando la oportunidad de aprender esas mismas lecciones. La dejé terminar, luego me alejé y fui directamente al baño. Envié la grabación a Rowan antes de salir del edificio de la escuela. El miércoles por la mañana, Rowan llamó de nuevo y dijo que la corte había programado una audiencia de emergencia para el viernes. Sonaba satisfecha, como si las cosas se estuvieran moviendo de la manera que esperaba. Todos los abogados fueron notificados, y Dean presentó un informe actualizado al juez. Rowan me dijo que Dean estaba recomendando la colocación temporal con la tía Claire, porque mis padres seguían intentando controlarnos, incluso con las órdenes de la corte en vigor. Dijo que la audiencia probablemente tomaría la mayor parte de la mañana y que debía estar preparada para que mis padres estuvieran molestos cuando escucharan la decisión del juez. El viernes, me quedé en casa de la escuela para la audiencia. Todos nos sentamos en la sala del tribunal, mientras el juez leía todo. Miró el informe policial de la llamada de los vecinos. Escuchó la grabación de mi madre intentando forzar la cita del café. Revisó el informe de Dean sobre las violaciones continuas. Luego anunció que otorgaba la tutela temporal a la tía Claire a partir de ese momento. Mis padres solo podrían tener visitas supervisadas y tendrían que completar clases de crianza y terapia familiar antes de que se pudiera considerar cualquier cambio de custodia. Mi madre empezó a llorar y el rostro de mi padre se puso rojo, pero ninguno de los dos dijo nada. El juez dejó claro que si violaban las reglas de visita supervisada
o intentaban contactarnos fuera de los horarios aprobados, podrían perder la visita por completo. Esa tarde, la tía Claire nos recogió con nuestras cosas esenciales. Habíamos empacado bolsas esa mañana antes de la audiencia por si acaso. El viaje a su casa tomó 40 minutos y nadie habló mucho. Cuando llegamos, nos mostró nuestras habitaciones. Adam obtuvo el dormitorio de invitados de arriba y Cece y yo compartimos la habitación de invitados más grande con 2 camas. La tía Claire nos sentó en la cocina y nos explicó las reglas de su casa. Tenía un toque de queda a las 10 en las noches de escuela y a la medianoche los fines de semana. Teníamos que hacer tareas como lavar los platos, la ropa y el trabajo del jardín. Teníamos que ser honestos con ella sobre a dónde íbamos y con quién estábamos. Luego dijo que la regla más importante era que pudiéramos tomar nuestras propias decisiones sobre actividades, amigos y planes futuros. Dijo que firmaría permisos para cualquier cosa razonable y que apoyaría lo que quisiéramos hacer, siempre que fuera seguro y legal. La semana siguiente, fui a la oficina atlética y llené todos los formularios para reincorporarme oficialmente al equipo de fútbol. La tía Claire firmó todo sin hacer preguntas ni compararlo con ningún cronograma. La práctica comenzó esa tarde y corrí ejercicios con mis compañeros como si nunca me hubiera ido. El entrenador me puso de vuelta en mi antigua posición y dijo que había trabajado duro para mantenerme en forma durante el tiempo libre. El fútbol se convirtió en algo que esperaba con ansias todos los días. Era un lugar donde solo era una jugadora trabajando en sus habilidades y tratando de anotar goles, no alguien siguiendo un guión escrito antes de que yo naciera. 2 semanas después, tuvimos nuestra primera visita supervisada con mamá y papá en un centro de servicios familiares. Una trabajadora social se sentó en la habitación con nosotros todo el tiempo. Mis padres parecían rígidos y incómodos, como si no supieran de qué hablar sin el cronograma para guiar la conversación. Mamá preguntó por la escuela y le dije que iba bien. Papá le preguntó a Adam sobre sus clases, y Adam dio respuestas cortas. Nos mostraron documentos que probaban que se habían inscrito en las clases de crianza y las sesiones de terapia familiar requeridas. La visita duró 1 hora, y todos nos fuimos sintiéndonos raros e incómodos. Pero al menos nadie gritó ni intentó obligarnos a hacer nada peligroso. Durante el mes siguiente, CPS creó un plan de caso formal con metas específicas que mis padres tenían que cumplir. Tenían que completar 12 semanas de clases de crianza. Tenían que asistir a terapia familiar 2 veces al mes. Tenían que demostrar que entendían por qué obligarnos a recrear sus experiencias era dañino. La tía Claire coordinó los horarios de todos y se aseguró de que fuéramos a las citas de terapia y a las visitas supervisadas. Dean se comunicaba con nosotros cada semana para ver cómo nos estábamos adaptando a vivir con la tía Claire. Siempre preguntaba si nos sentíamos seguros y si nuestros padres habían intentado contactarnos fuera de los horarios aprobados, y siempre decíamos que no. Todo seguía las reglas. En la escuela, me reuní con mi consejera para crear un plan para arreglar mis calificaciones. Había reprobado álgebra a propósito, porque mi madre lo había hecho, y ahora necesitaba aprender el material de verdad. La consejera me asignó tutorías 3 veces por semana después de la práctica de fútbol. Empecé a trabajar en problemas y a hacer preguntas, y realmente a intentar entender los conceptos en lugar de solo copiar respuestas equivocadas. También tiré el último paquete de cigarrillos que mi madre me había dado. Lo encontré en mi mochila cuando estaba limpiando cosas viejas, y caminé directamente a la basura afuera de la escuela y lo tiré. No necesitaba fingir estar adicta a algo solo porque mi madre pensaba que fumar le enseñó sobre el autocontrol. Adam empezó a trabajar con una terapeuta que ayudaba a las personas a lidiar con malas experiencias. Se reunía con él 2 veces por semana, y hablaban sobre el accidente de auto que mi padre lo obligó a tener. Después de algunas sesiones, ella sugirió que practicara manejar en estacionamientos vacíos con la tía Claire, para ayudarlo a sentirse menos asustado. Iban al estacionamiento del centro comercial temprano en las mañanas de domingo, cuando casi no había nadie. Adam manejaba círculos lentos alrededor de los espacios vacíos, mientras la tía Claire se sentaba en el asiento del pasajero y le recordaba que estaba a salvo. Sus pesadillas sobre el accidente empezaron a ocurrir con menos frecuencia, tal vez 1 vez a la semana en lugar de todas las noches. Una tarde, me dijo que estaba empezando a pensar que tal vez algún día realmente estaría bien, que quizá el accidente no tenía que definir el resto de su vida. 1 semana después, la tía Claire llevó a Cece a un lugar de perforaciones profesional al otro lado de la ciudad. La mujer que trabajaba allí usaba guantes y equipo que venía sellado en paquetes de plástico. Limpió las orejas de Cece con algo que olía fuerte y medicinal. Las viejas cicatrices de la infección por la aguja de coser aparecían como marcas rojas y abultadas en ambos lóbulos. La tía Claire tomó fotos de ellas con su teléfono antes de que se hiciera la perforación. La mujer marcó puntos en las orejas de Cece con un bolígrafo morado y se los mostró en el espejo para asegurarse de que la colocación se viera bien. Luego usó una aguja hueca que era muy diferente a la aguja de coser que mi madre la había obligado a usar. Cece apretó mi mano, pero no lloró. La mujer puso pequeños aretes de plata y explicó cómo limpiarlos 2 veces al día con solución salina. Le dio a Cece una hoja impresa con instrucciones y dijo que volviera si había
algún enrojecimiento o hinchazón. Durante las siguientes semanas, las orejas de Cece sanaron perfectamente, sin infección ni problemas. La audiencia de revisión de 3 meses ocurrió en una fría mañana de noviembre. Todos nos sentamos en la misma sala de tribunal donde el juez había otorgado la tutela temporal a la tía Claire. Dean presentó un informe mostrando que mamá y papá habían asistido a todas sus clases de crianza y sesiones de terapia familiar. Habían seguido todas las reglas de visita y no habían intentado contactarnos fuera de los horarios aprobados. El juez leyó los documentos y nos miró sentados en la primera fila. Dijo que la tutela continuaría con la tía Claire por 12 meses. Señaló que nuestros padres estaban progresando y mantuvo las visitas supervisadas en el mismo horario. Dijo que si mamá y papá completaban el programa completo con éxito, podría haber una posibilidad de aumentar el contacto más adelante. Luego cerró el expediente y pasó al siguiente caso. Esa noche, estaba en mi habitación en la casa de la tía Claire guardando ropa limpia. Encontré un corcho vacío en la parte trasera del armario detrás de unos zapatos viejos. Lo llevé a mi escritorio y coloqué una sola foto mía en la práctica de fútbol. En la foto, estoy sonriendo, cubierta de barro, y me veo completamente como yo misma. Miré todo el espacio en blanco alrededor de esa foto, sabiendo que lo que viniera después sería mi elección, mi cronograma, mi vida. Y eso es todo. Siempre intento convertir estas historias en algo que puedas llevar contigo, aunque sea de formas pequeñas. Con suerte, esta te dio un poco de claridad o motivación. Suscríbete para que la próxima te encuentre.